Me parece impresionante la cantidad de cáncer de colon que hay ahorita. Entonces, el día de hoy viene Gustavo Galván, que tiene 60 años, y en el 2016 fue diagnosticado con cáncer colorectal, o sea, un adenocarcinoma de colon a los 53 años, Gustavo. Muy chavo. Súper joven. Es que justo es el momento en el que se presenta con más frecuencia. Ok, ¿no te habías hecho en tu vida una colonoscopia? No, jamás. Jamás. No, Nunca. Nunca. Bueno, ¿nos cuentas la historia? Es una historia muy larga. Ajá. De alguna forma, el tema viene desde un punto genético. Mi papá falleció en 1980 de cáncer de colon. Ok. Creo que era el momento para la familia, Sí. para tomar acción, Sí. para investigar. Pero bueno, eran otros tiempos. De hecho, creo que estaba yo recordando que en aquella época pues, todo el mundo decía, no, el cáncer no es hereditario y no sé qué. Resulta que yo tengo un síndrome que se llama Lynch, que es así se llama, síndrome de Lynch hereditario. El tema es que a mí, siendo el cuarto de 4 hijos, Sí. pues me dio cáncer justo a los 53 años. Mi papá falleció a los 53. Entonces, es el rango de edad. Pero fíjate qué interesante cómo pensábamos antes a cómo pensamos ahorita, Sí. cuentavientes. Ahorita, todos los oncólogos te dicen, y de lo primero que te hacen en la consulta es, hay cáncer en tu familia, ¿no? Y pues todos los que tenemos familiares que tuvieron cáncer, pues están más atentos que otros. Más susceptibles. Así es. En tu caso, cero se te cruzó con la cabeza, oye, mi papá se murió de cáncer de colon, me voy a checar. No, de hecho yo era adolescente. Digo, a lo mejor en ese momento tienes No, otras pero cosas ya en la cumpliendo cabeza. 45. Sí, a lo mejor se me pudo haber prendido el foco Sí, igual a mis sí, hermanos. Y nunca, entre que el miedo y a lo mejor que dices, no me va a pasar a mí. Sí. Como que hay un elemento que te impide enfrentar las cosas, ¿no? Pero hoy es esta la responsabilidad. O sea, ya cuando hay un dato, pues hay que tomar acciones, ¿no? 100%. Entonces sí, o sea, a mí en la vida se me ocurrió, de hecho, como comentabas hace rato, yo cuando empecé con síntomas parecía apendicitis. De hecho, me quitaron el apéndice. Oye, pero a ver, entonces, ¿cómo empezaron los síntomas? Bueno, como que de repente empecé a perder peso, inexplicablemente, y periodos de vómitos, diarrea, estreñimiento, así como sin explicación. Algo ¿Y qué hacías? Pues yo hacía, me iba al doctor, hacía una farmacia o un consultorio X, Sí. pues es intestino irritable, Claro. traes colitis, lo que estabas diciendo, Sarah. Sí, o sea, sí, y sí. con cualquier pastilla, pues te arreglabas, pero sí se me empezaron a prender focos de alerta porque no mejoraba. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que fue como cerca de un año de estar así con síntomas así, y creo que sí tengo que confesar que algo me impidió tomar así el toro por los cuernos. Sí. Hasta que ya de plano me operaron el apéndice y el que me operó me dijo, ¿sabes qué? Pues hay algo en tu intestino, hazte una tomografía. Pero espérame un segundo. El apéndice, o sea, el dolor y el problema en el apéndice no tenían nada que ver. Fue, ahora sí que de suerte que tuvieras un problema del apéndice porque si no, no te lo hubieran descubierto. Es que como que el apéndice estaba estrangulado por el crecimiento anormal del intestino. Por eso me dolía el apéndice. Ya. Entonces fue así, digo, maravillosamente fue como una señal, no fue lo que, Claro. lo que me llevó a descubrir la enfermedad, pero porque no me daba así dolores que yo podría decir, me duele el intestino así tal cual, Sí. no lo No. podría haber dicho. No. Era una molestia así como... Ok, pausa ahí, porque está con nosotros la doctora Ana Karen Valenzuela. Ella es oncóloga médica con alta especialidad en cáncer gastrointestinal, experta en cáncer de colon por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y también está con nosotros Pancho Freiría, director general de la Fundación Fomento del Desarrollo Teresa de Jesús. Y es fundador del Movimiento Nacional Juntos contra el Cáncer. Ya estuvo con nosotros hablando justamente de cáncer colorectal hace poco y ahorita vamos a hablar contigo. Pero entonces, Ana Karen, antes de que avancemos con el caso de Gustavo, cuéntale a los cuentavientes estas dos variables. Uno, el tema genético, qué tanto influye en cáncer de colon y qué tanto no. Y luego el cuadro de síntomas que durante tanto tiempo, al igual que le pasó a Gustavo, un paciente, una persona puede creer
que trae una colitis del infierno y no darse cuenta que tiene un problema en el colon o en el estómago? Claro. Bueno, vamos por partes. La primera parte es este tema de si tiene o no relación con los genes, ¿no? Entonces hay que decir y hay que saber que el 85% de los casos no hay antecedente familiar de cáncer de colon. Ojo, es por eso tan importante que tengamos que hacer estudios de prevención, ¿no? Porque es una población más difícil de identificar. En pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado, esto significa mamá, papá, hermanos o hijos con cáncer de colon, tienen el doble de riesgo de presentar esta enfermedad. Entonces, ese 15% es como, ¿no?, esta luz roja que tiene que prenderse en todas las personas con este antecedente, porque ellos tienen un riesgo mayor, ¿no?, claro, para presentar este problema y tienen que hacer los estudios de prevención. Ahora, claro, pero está traumático, cuentavientes, por eso estamos hablando de esto hoy. Que el 85% del cáncer de colon, nadie había tenido cáncer. Exacto. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, el tema de los síntomas, siempre que un cáncer causa síntomas, pues suele ser más tarde que temprano. O sea, es porque ya está avanzado. A ver, el colon es un tubo, ¿no? Y entonces las lesiones empiezan como un pólipo o un tumor, una tumoración de 1 centímetro. Ni de chiste nos da síntomas una cosa de 1 centímetro, ni de 3 centímetros. Tiene que haber un crecimiento de 5 a 10 centímetros para que un paciente empiece a presentar diarrea persistente, estreñimiento, sangrado o dolor abdominal. Entonces, ciertamente tiene que pasar una década de crecimiento de un pólipo que era muy pequeño y que pudiste identificar en una colonoscopía para que el paciente tenga síntomas. Por eso la colonoscopía te dicen que te la hagas cada 5 años y si te encontraron alguna cosita, a lo mejor cada 3, por el tiempo que tarda el pólipo, una lesión, exacto, en crecer. Exacto. ¿No? O sea, el tiempo promedio son 10 años, pero... Claro. Ahora, ahí te va. No te quiero mortificar, Gustavo. No. Pero Gustavo, teniendo un papá que se había muerto de cáncer de colon, ¿a qué edad debería de haberse hecho la primera colonoscopía? Muy interesante, porque la recomendación internacional, ¿no?, es empezar a los 45 años. Pero si tu papá tuvo cáncer de colon, la idea es que el estudio se haga 10 años antes de la edad del diagnóstico de tu papá, porque puede presentarse a edades más tempranas en los hijos. O sea, eso significa que si a tu papá se lo descubrieron ¿a qué edad? A los 53. Él falleció a los 53, a lo mejor padeció 3 años, a los 50, entonces quiere decir que yo a los 40. Entonces, ojo, si tienen un papá con cáncer de colon a los 50, no es a los 45, es a los 40, ¿no? Entonces, 10 años antes lo tienes que haber hecho tú. O sea, estamos hablando de un cáncer que lamentablemente hoy es el tercero más frecuente en México. Claro. Y el primero en muertes. O sea, es el cáncer que más personas está matando, hombres y mujeres, en México. Claro. En los últimos 10 años se ha duplicado y es de los pocos cánceres en los que cuentas con pruebas de detección. Sí. O sea, tienes una colonoscopía, que ahorita hablaremos de ella, pero pues, digo, no es accesible para todo el mundo, pero es de los pocos cánceres, y este en particular, que cuenta con la prueba FIT, por las siglas en inglés es FIT, que es Fecal Immunological Test. Ajá. Es una prueba de sangre en heces, en la cual a través de un recolector, ¿no?, donde tomas la muestra de la popó, se manda a procesamiento, etcétera, te va a decir si hay un sangrado o no. A diferencia de los métodos tradicionales, que es el famoso guayaco, el copro, esto, lo otro, que es muy engorroso. ¿Por qué? No. Porque son 3 tomas en diferentes días, con cierta dieta, no puedes tomar medicamentos, o sea, es todo un rollo. Y con un alto índice de falsos positivos, es decir, que no es confiable. Sí. Esta prueba tiene arriba de un 97% de confiabilidad, de efectividad y especificidad, porque lo que detecta es sangre humana. ¿Y qué vamos a regalar esas pruebas? Nosotros en FUTEGE y en el INCAN y en el Hospital Juárez las damos completamente gratuitas. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Estás hablando que es una prueba que en un laboratorio de análisis clínico vale 2,800 pesos. FUTEGE las da completamente gratis. Porque hay que decir que esta sangre no es visible. Necesariamente, ¿no? Es sangre oculta. Claro. O sea, no tiene uno que ver. Claro, no la van a ver. La gotita de sangre. Claro. Pero puede haber. Oye, entonces cuando te operan del apéndice, el tumor que tenías en el colon estaba estrangulando el apéndice. Exacto. Y por eso se te manifestó así. Así es. Pero si eso no ha pasado, pasan más meses y tú ni en cuenta te das que tienes cáncer de colon. Sí, y obviamente la enfermedad ya presente hubiera sido
pues todavía peor, ¿no? Como ya estaba. Así ¿Y es. entonces qué? ¿Te operaron? ¿Te hicieron quimio? ¿Qué pasó? Sí, no, bueno, yo me hice mi estudio de tomografía por mi parte y yo ya era paciente del Instituto Nacional de Nutrición y cuando me confirmaron que había tumor, pues ahí voy corriendo con mis estudios, hicieron todo el protocolo y casi ya me querían meter al quirófano. Me quitaron un pedazo grande del intestino ascendente, fueron como 10 centímetros, bueno, 10 centímetros de intestino es mucho. Me reconectaron. En otros casos hay que poner una bolsita, se llama ostomía o colostomía. A mí yo siempre lo he dicho, lo voy a decir con todo respeto, pero para pegar tripas en nutrición son los mejores. A mí me pegaron las tripas 2 veces y no he tenido necesidad de usar bolsita. Ya. Pero sí, fue un evento que hubo que reaccionar rápidamente. Afortunadamente el instituto me apoyó súper bien. Me operan, pasé unos días ahí hospitalizado y pues a casa a recuperarme. Ajá. Poco después tuve que estar en quimioterapia. Ya. Ahora, quiero regresar a algo que nunca había yo sabido que esto existe, pero cuando escuchen esto, varias van a querer aventar por la ventana. El síndrome de... Síndrome de Lynch. Ok. Hereditario, así se llama. Ok, cuando escuchen que es el síndrome de Lynch, van a decir, es que esto ya no es posible. Ya no hay paz en este mundo, Pancho. No te lo voy a decir. No, bueno, Ana, no puedo creer la falta de paz. Cuéntales qué es el síndrome de Lynch. Bueno, a ver, el síndrome de Lynch es una de las causas de cáncer de colon, ¿no? Hay muchas causas de cáncer de colon. Otra vez, hablamos de las causas hereditarias, que era un 15%, y de las causas no hereditarias, que era la gran mayoría. Entonces, dentro de este 15% existe un 5% de los pacientes que tiene una enfermedad que es compleja porque tiene que ver con la mutación de ciertos genes en específico que no solo predisponen al cáncer de colon, sino a otros tipos de cáncer. Entonces, estos pacientes, después de curarse de cáncer de colon, tienen que estar en un seguimiento especial para detectar oportunamente el riesgo de otros tipos de cáncer asociados a esta enfermedad. Por eso, lo que me quieres decir es que si tienes síndrome de Lynch, tú tienes genéticamente mucha más predisposición a tener cáncer de colon 60-80%. Y de ahí como hilo de media. ¿Cuánto? 60-80%. Entonces, después de cáncer de colon y de que ya de eso te curaste, te das cuenta que tienes síndrome de Lynch. Sí, bueno, es que ocurre que mi cáncer de colon regresó. O sea, después de terminar el tratamiento de quimioterapia, fueron 6 meses ahí en el instituto, me hacen estudios, todo el tema, PETs, bueno, una especie de tomografía, y se confirma que la enfermedad regresó. Entonces hubo que operar otra vez, que por cierto fue al año justo. Estaba programado antes, pero fue en el 2017 cuando el temblor de septiembre de 2017. Eso interrumpió un poco todo el tema. El caso es que yo un año justo después estaba otra vez en el quirófano. Tuve que tomar otra quimio. Esa fue exitosa. Pero de ahí un día me salió pues yo decía que era una verruga en la nalga izquierda. Y pues no, o sea, me fui al instituto y les dije, oigan, tengo esto en la nalga, por favor, vean. No, pues, total, lo analizaron y era cáncer de piel, era un carcinoma sebáceo. Sí, pero bueno, esto es más no fácil, no para. Sí, o sea, ahí el tema se arregla localmente, digamos. Sí. Casi nunca requiere tratamiento de quimioterapia o algo así. Después me salió uno acá por la espinilla, que también era de cáncer. Y luego, el año pasado, me detectaron también ya un daño en el hígado. De hecho, yo estoy en la etapa 4 de la enfermedad. Yo tengo metástasis, el hígado está dañado. Y ahí se vio que era por un tema linfático. Entonces, también tengo cáncer en el sistema linfático. El año pasado estuve en un tratamiento de inmunoterapia fuerte. Y pues hay más lo que se acumula esta semana. Aparte, el que te decía hace rato, el que tuve en el ojo izquierdo, en el párpado, es como cáncer de piel. Ese se llama carcinoma epidermoide. Era una bola grotesca, así en el párpado. Me tuvieron que quitar el párpado, obviamente el tumor. El globo ocular, afortunadamente, no estuvo dañado, pero me hicieron un súper trabajo de cirugía plástica
Y aparte me ven en oftalmología, o sea, me conocen en el instituto en todas las áreas. Oye, pero entonces, ¿cómo te diste cuenta que tenías síndrome de Lynch? Porque después de la segunda operación de cáncer de colon, el área de genética del instituto me pidió que si podía yo, porque además lo haces firmado y todo, ¿no? Dar una muestra de sangre para mandarla a Estados Unidos a un laboratorio que se llama Invite. Se mandó la muestra y el regreso fue que pues tenía este síndrome, ¿no? De hecho, el tumor que me quitaron la primera vez lo analizaron, faltaban proteínas, o sea, todo indicando que a mí me iba a dar cáncer. Lynch. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Oye, pero entonces dime una cosa, Ana. ¿Puedes averiguar si tiene síndrome de Lynch? Claro. ¿Y cómo se averigua? ¿Y quién debe de averiguar si tiene? Por supuesto. ¿O nos lanzamos todos o qué hacemos? No, claro que no. Obviamente hay que platicar con los pacientes y conocer su historia familiar de cáncer. Eso es importantísimo. Todos los oncólogos, cuando estamos en consulta, preguntamos a los pacientes, ¿tienes mamá, tienes papá, tienes hermanos, tienes hijos con antecedente de cáncer? Si la respuesta es sí, ¿no? Vas sumando un puntito, ¿no? Sumar este puntito y la edad del diagnóstico es una de las razones para nosotros indicar y solicitar el estudio en sangre para analizar todo el ADN y poder identificar estas mutaciones con certeza para poder decir quién tiene un síndrome de predisposición genética y quién no. Es decir, si tu cáncer se asocia a un síndrome familiar o no. Por eso, pero entonces, cualquier persona que nos esté escuchando ahorita. Sí. Que no tenga cáncer hoy, pero sí hay mucho cáncer en su familia. ¿Deberían de checarse y ver si tienen síndrome de Lynch? No, lo ideal es que el familiar que tuvo cáncer se haga el estudio y si el estudio es positivo, lo hace la persona que no tiene cáncer. ¿Y eso es un estudio en sangre? Es muy sencillo. Te toman una muestra de sangre, se manda. Pero aparte que dices ¿qué me contabas ahorita? Que tu sobrino... No, la historia de Gustavo, el tema familiar también está... Digo, nosotros a raíz de esto, entradas, salidas a nutrición, ahí es donde conocemos a Gustavo, que en algún momento viene referido de nutrición para que en el programa de apoyo integral de FUTEGE se acerca a nosotros y oye, pues no hay lana que alcance, ¿no? Para tratamientos, para esto y lo otro. Entonces de ahí ya empezamos nosotros ahora sí como familia FUTEGE, ¿no? Como decimos, llega Gustavo FUTEGE y ahí pues a brindarle todo el apoyo con quimioterapias, con el apoyo emocional, psicológico, nutricional, o sea, parte del apoyo integral que hace FUTEGE. Y de ahí pues resulta que a la par de que Gustavo estaba siendo diagnosticado con cáncer de colon, ya me cuenta, oye, Pancho, ¿qué crees? Fíjate que también, pues mi sobrino que vive conmigo, pues también tiene cáncer de colon. Le digo, no, esto no puede ser posible. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es esto, no? Y pues ahí lamentablemente, como le dije, oye, a ver, que se venga para acá, porque pues por supuesto que lo vamos a apoyar en lo que necesite y todo, pero ahí sí, bueno, ya fue ideología de él que dijo, no, yo prefiero, la quimio no, es muy agresiva, medicina alternativa, otras cosas, bla, 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 y pues lamentablemente falleció, ¿no? Sí, fue además algo muy contrastante porque a mí me diagnostican en octubre de 2016 y unos cuantos días después a mi sobrino, que entonces tenía 27 años. Esto es lo que pasa, cáncer en gente muy joven. Esto es lo que pasa con el síndrome de Lynch. Es pacientes que tienen presentaciones muy tempranas de la enfermedad. Por eso, pero entonces el sobrino tenía síndrome de Lynch probablemente. Seguramente. A él no le hicieron ese estudio, pero yo creo que igual. Sí, al tenerlo usted seguramente. Seguramente. Y además triste la situación porque pues el joven fuerte con toda la vida y con la decisión de buscar alguna solución alternativa, ¿no? Claro. Y no una. Claro. Probó muchísimas. Su deterioro fue notable y era una situación triste, la verdad, porque pues yo en la parte institucionalizada pues estaba manteniéndome, me veía bien, mantenía cierto nivel, iba mejorando y mi sobrino iba a pique. Entonces... Bueno, pero no se quiso tratar. No quiso, vivíamos juntos. Es que además eso a nivel familia, bueno, esto sabemos que impacta en todos los niveles, ¿no? Sí, claro. Pero el ambiente en la familia, en casa, era brutalmente pesado. ¿Cómo no? Al final, él quiso reaccionar y entró a cancerología, pero ya too late. O sea, ya no hubo modo de salvarlo y falleció en 2018, muy joven. Y siempre con la convicción de que pues él buscó su manera de salir de la bronca. Qué pena. Así estuvo el caso. Entonces,
Yo seguí, en el instituto lo saben, o sea, yo no me tomo nada que no me digan. Sí, no. Sí, yo prefiero que si ves quimioterapia pura y que se vea si hizo bien o no. Exacto. No me voy a estar echando pastillitas. Uña de gato. Por favor. El veneno de la cráneo. Gracias. Gracias. Te contaba que incluso alguien me recomendó caldo de sopilote. Caldo de sopilote, te lo juro. Bueno. No, yo les puedo contar infinidad de tips, ¿no? Sí. No, es que es irracional la cantidad de recomendaciones que no tienen sentido ni evidencia científica y que la gente utiliza para estos problemas. Eso no se hace, Sí, ¿no? Ya ni caldo de pollo, de sopilote, imagínate. No, bueno. No, y la cantidad de gente que pierde meses valiosísimos de tratamiento Exacto. buscando, ¿no? Al chamán. Que hasta a Cuba van a acabar. Sí, ¿no? Buscando al chamán. Y porque el tiempo aquí es esencial. Valiosísimo, valiosísimo. Así como detectado a tiempo un cáncer de colon es 90% curable. Fíjate. Aún con un diagnóstico de cáncer, mientras más temprano sea, es mucho más tratable. Claro. Y hay mucha más posibilidad de sobrevida, ¿no? Independientemente de factores de edad, de esto, lo otro. Pero te digo, la bronca es que 80% de la población llega tarde, hablando de ese 85% que no se entera que tiene pólipos y que puede tener un riesgo. Claro. Yo les conté que el año pasado yo tenía el pendiente de hacerme una colonoscopía con nuestro doctor gastroenterólogo de cabecera, Diego Angulo, en el Hospital Inglés, y la programamos para un sábado. Y por ahí del jueves le digo a Juan, mi marido, a quien tú conoces bien, Pancho, oye, mi amor, me voy a hacer una colonoscopía el sábado. ¿Te quieres hacer una? Y me dijo, no, pues de querer, ¿no? Y le dije, no, déjame, te lo refraseo. No es de que si quieres. Te vas a hacer una colonoscopía el sábado. Le escribí a Diego y le dije, oye, ¿se la haces de una vez a Juan? Y me dijo, sí, tráetelo. El viernes nos purgamos, que qué delicia. No quería yo volver a comer porque sentí que iba a ensuciar otra vez todo mi sistema digestivo. El sábado nos hicimos la colonoscopía, cuentavientes. Juan luego me llamó la atención porque me dijo, no puedo creer que hables públicamente hasta de mi colon. Pero bueno, no importa, porque no saben la cantidad de gente que a raíz de esta historia me escribieron y fueron a hacerse la colonoscopía. El punto es que yo salí totalmente limpia y Juan, mi marido, salió con 8 pólipos. Los pólipos se los quitaron, los mandaron a patología y todos eran benignos. Qué bueno. Pero quiero que Ana, nuestra oncóloga, les explique el tema de los pólipos. A ver, entonces hay que entender que la edad promedio del diagnóstico en México es a los más o menos 56 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, la colonoscopía está indicada en pacientes asintomáticos a partir de los 45 años y cada 5 a 10 años después, de acuerdo al resultado. La idea es encontrar el pólipo así, ¿no? Como tu esposo. Cuando no da síntomas, cuando todavía se puede quitar, cuando todavía no es cáncer, porque un pólipo le toma 10 años en convertirse en cáncer. Entonces, o sea, lo que estás diciendo es que no he llevado a Juan de los 3 pelos que tiene en la cabeza a hacerse una colonoscopía. Y probablemente, o muy probablemente, en 5 años esos pólipos fueran cancerosos. Es posible. Claro. Es posible. Sí, muy posible. Sí. ¿No? Entonces, esa es la razón por la que hay que hacer la colonoscopía. Entonces, a todas las mujeres que me están escuchando ahorita, ¿cuándo fue la última vez o ya llevaron de los pelos a su marido a hacerse una colonoscopía? ¿Ya se le hicieron ustedes? Porque les voy a decir una cosa, háganlo hasta por conveniencia. Porque si a tu marido le da cáncer de colon, la que se va a tener que chutar el infierno también eres tú. La lana que te gastas en todo eso. Oye, la familia. y el tu retiro se va a ir en el cáncer de tu marido porque el señor no se quiso hacer una colonoscopia. Claro. Le da más a hombres que a mujeres. Le da más a hombres que a mujeres y es más mortal en hombres que en mujeres. Sí, pero por poco, Sí, por no poco. es O sea, diferencia. es casi igual en hombres y mujeres. Estás hablando que es 1.5 más veces en hombres que en mujeres. Entonces también, 1.5 señores, es algo. Oye, ¿no? pero me imagino... Señores, como puedan, o sea, hay que hacer prevención, Marta, hay que hacer detección. Hombres Por y eso, mujeres, pero parejo, ahí te va. parejo. A ustedes, tú como presidente Director. director De FUTEGE. De FUTEGE. Y tú como oncóloga, pues se ha de haber un cierto dejo de coraje cuando ves casos de cánceres muy avanzados, porque dices,
a ver, esto no es una ruleta rusa, no es un tema de mala suerte. Claro. Se pudo haber agarrado a tiempo y no estaríamos en el problema en que estamos ahorita. Exacto, es prevenible, es una enfermedad prevenible y curable en etapas tempranas. Entonces, eso es importantísimo. Claro. Y eso es parte, perdón, Francisco, si me adelanto, pero eso es parte de la importancia de la fundación. Pues, ahorita hay una campaña durísima desde hace años haciendo mucha prevención, muchos eventos, muchos vínculos con otras organizaciones y todo para que se dé a conocer que esta enfermedad puede tratarse a tiempo. Que Sí, Claro. sí, fíjate, el programa de prueba FIT. A ver, danos el plan. Ahí te va. Danos el plan. Ahí les va el plan. El programa de la prueba FIT, como les decía, es una prueba de sangre oculta en heces que es específica, efectiva, que si hay sangre en la popó, la va a detectar. A ver, ¿no? dame, voy a tomar una foto. Sí, claro. Esta es la Si prueba, quieres- ahorita se las Sí, voy ábrelo, a si quieres, postear en Twitter. sácalo del kit. Ok. Entonces, esto lo pueden solicitar a Está FUTEGE. lindo, ¿eh? ¿Cómo la pido? A través de nuestras redes, a través de un correo que es fundacion@futege.org.mx. Ese es A el ver, correo. espérame, otra vez. O sea, Ahorita manden un mail a fundacion@futege.org.mx. Hoy estoy interesado en la prueba FIT. Ya vemos cómo hacemos todo el tema. Entonces, esto es muy sencillo porque te tomas la muestra. Después, se les explica cómo, incluso la misma prueba, y en este sobrecito viene el instructivo, viene cómo poner un papel para que la popó no toque el agua. Claro. En fin, se hace todo el proceso, de ahí se procesa. Si hay un resultado positivo, y lo digo así en fuerte, a sangre, porque luego hay un resultado positivo que la gente cree que ya tengo cáncer. Exacto, no, no. es un resultado positivo a sangre. Hay que hacer una colonoscopía, que aquí es una barrera enorme la que existe, ¿no? Porque el tema de quien pueda accesar a una colonoscopía, primero es complicado por costos. Como dije hace rato, es un estudio que te puede costar de 8,000 promedio hasta 50,000 pesos. No todo el mundo los tiene para hacerse este Claro, estudio claro. y por gusto tampoco lo va a hacer. Hay mucho miedo, que es otra de las barreras importantes. Hay muchos temas, religiosos, mucho machismo en los hombres, de que a mí nadie me mete por ahí, ¿no? Por el recto, Sí, una sí, camarita sí, con sí, una manguera y nadie me Sí, toca no, ahí. no se puede creer. ¿no? Entonces, No, exacto. sí, porque esto puede cambiar tu vida. Entonces, ¿cuál es la maravilla de este programa? Te digo que hace 7 años lo tenemos con el Instituto Nacional de Cancerología, es que si das positivo a sangre a través de la prueba FIT, tienes acceso para ir al INCAN, al departamento de endoscopía del INCAN y hacerte la colonoscopía por un precio súper accesible de 2,900 pesos. A ver, Buenísimo. entonces, mandan ahorita un correo, ahorita se los voy a poner en Twitter, a fundacion@futege.org.mx. y ponen, oigan, estoy oyendo a su director, a Pancho Frería con Marta de Baile, quiero una prueba, ahí se coordinan, se la hacen. Exactamente. Si sale positiva sangre en la heces, Te vamos a referir al INCAN para ¿Le que te escriben al hagan. INCAN o No, qué? no, viene el resultado. Nosotros lo compartimos con la persona que se hizo la prueba, lo compartimos con el INCAN y ya del INCAN van a llamar a la persona, oiga, tenemos su resultado, usted dio positivo y es necesario hacerle una colonoscopía. De hecho, ahí en el kit viene una hoja del INCAN, un cuestionario para llenar todos los antecedentes familiares, personales, etcétera, la persona y hacerse la prueba FIT. Entonces, una gran noticia, Marta, es porque nosotros, todo, como sea Gustavo, nosotros hacemos ¿Podemos muchísima. abrir? Sí, claro. Oigan, para los que viven en Estados Unidos que nos escuchan, hay unos anuncios que seguramente han visto que dicen Cologuard. 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 Es lo esa mismo. prueba, es esa misma prueba, pero aquí la gran ventaja es que, por ejemplo, nosotros, ¿cómo hacemos promoción, difusión? Una, en espacios como el tuyo. Dos, con pacientes como Gustavo, con o médicos, oncólogos como Ana Karen, vamos a empresas, vamos a comunidades donde nos abren la puerta y hacemos mucha difusión. Entonces, el médico da la plática de qué es la enfermedad, los factores de riesgo, etcétera. El paciente sobreviviente cuenta cómo le fue, entonces todo el mundo levanta, oye, yo quiero la prueba. Claro. Esta es una prueba que va para personas de 45 a 74 años sin antecedentes personales o familiares de cáncer o que no tengan un síntoma. Sí. ¿Qué me refiero a un síntoma? Diarreas, ya un sangrado que sí sea evidente, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, le damos esto. Entonces, la gran ventaja es que si fuimos una empresa y pues la persona tiene IMSS y obviamente como tiene IMSS no lo aceptan en los hospitales públicos, aquí no hay bronca porque como va dentro del programa de prueba FIT, le van a hacer la colonoscopía. Si hay algún hallazgo o ya un resultado positivo para un cáncer, si no tiene seguridad social, en ese momento le abren un expediente
en el INCAN para que se quede ya a ser atendido en el INCAN. Sí. Y si tuviera ese resultado positivo, le van a hacer una hoja de referencia ya con un diagnóstico del INCAN para que la persona pueda ir a su centro de salud, al IMSS, a donde le toque, a que se atienda. Entonces, este programa, Marta, hoy día es un modelo se ha adaptado, o más bien nos los han reconocido como un modelo de atención y buenas prácticas que he tenido la fortuna el año pasado de presentarlo en Dubái, en Italia y en Sudáfrica. Entonces, esto es la gran diferencia en salvar una vida o no, o cambiar el destino de una persona. Por eso la importancia de la prevención, de la detección temprana y hacer mucho ruido, ¿no? Claro, oigan, y perdón, para mí lo más importante de todo lo que dijo Ana no es ni siquiera el síndrome de Lynch. Lo más importante es que el 85% de los casos de colon no había cáncer en la familia. Exacto. Y 2, que cada vez se ve más cáncer de colon en gente súper joven. Súper joven. ¿Entre qué edad? 18 a 45 años. Perdón, llega tu hijo de 23 años o de 31 y te dice que le duele cañón el estómago y entonces pues tú le dices, pues métete un Riopan. Sí, tómate un No se omeprazol. te ocurre ¿Sí? que un niño o una niña de esa edad va a poder tener cáncer de colon. Sí. Es cosa de información, de cultura, de mucha prevención. Claro, porque, híjole, sospechar ¿cómo de le hemos todo, dado ¿no? al cáncer de mama? ¿Cómo Exacto, batallamos? exacto, ¿No? ya basta, hay que, bueno, Sí, perdón, no basta, claro. perdón, no Ya basta, nos pero hay toca. que hablar de cáncer de colon, por Sí. favor, porque hay que enterarnos que como no sociedad, la gente joven está enfermando y la que Claro. tenemos que cuidarnos y la clave es la persistencia de los síntomas, ¿no? Hay que decir que no cualquier colitis, no cualquier gastritis es indicación de hacer un estudio endoscópico. Sin embargo, hay persistencia de molestias, no manejamos, no está resolviendo con lo convencional, entonces hay que hacer Sí. estudios. Claro, mira, a ver, leo a la gente. ¡Qué miedo! A mi esposo se lo detectaron a los 30 años y se murió a los 37. No. Eso quiere decir que a mi hijo tendría que hacerse la colonoscopia a los 20, ¿A qué edad fue el diagnóstico de papá? a 30 años. Correcto. Sí, a los 20 le tienes que hacer una colonoscopia. Y aquí interesa mucho la evaluación de genética por la edad de presentación para investigar si hay síndromes genéticos hereditarios. Claro. La ¿A tu genetista. hijo? Sí, hay que ir con la genetista. Ujú. Bueno, 100%. Oye, Karina dice, mi mamá tuvo cáncer de páncreas a los 50 años. No había ningún antecedente familiar. ¿Sigo el mismo protocolo para cáncer de páncreas y colon? No, es totalmente diferente. No tenemos un método de prevención para cáncer de páncreas. Entonces ahí es complejo porque realmente hasta que presentan síntomas se hacen los estudios. No tenemos un método de prevención, desafortunadamente. Entonces, Claro. como sí tenemos en cáncer de colon, estamos aquí pidiéndoles que sí, ¿no? Hay una luz para esta enfermedad porque esta enfermedad sí tiene un método de prevención. Claro. 100%. Ok, en Facebook es Fundación Teresa de Jesús. En Instagram y Twitter es @futeje. Y si necesitan, hay un WhatsApp. Así es. Ok, va. 56 42 49 09 34. Y si necesitan a la doctora Ana Karen Valenzuela, que es oncóloga médica con alta especialidad en cáncer gastrointestinal, experta en cáncer de colon, por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en Instagram @consultacáncer, o en Médica Sur o en OnCare Cancer Center. Y les paso el teléfono ahorita por Twitter, pero igual se los digo, 5572019681. Y si quieren hacer una amistad con Gustavo Galván, que es redactor y asesor de marketing digital, lo encuentran en Gustavo Galván Murrieta, en LinkedIn, en Facebook, o en Gus Galván Murrieta en Instagram y Gustavo ADGA en Twitter. Así es. Gracias. Muchas Gus. gracias. Y Al gracias por contrario. venir a compartir. No, un gusto y muchísimas gracias por la Esperemos invitación. que de hoy verdad. no descubramos pólipos, pero que si los descubrimos, los descubramos a tiempo. Exacto. Y que Ese hoy es el salvemos vidas gracias a esta conversación. Exacto. Y ya saben de dónde van a llevar a sus parejas a hacerse una colonoscopía, y ustedes incluides. Gracias, Así es. Pancho. Sí, todo el mundo. Gracias, Ana. Gracias. Muchas Gustavo. gracias. Gracias.